La mañana del juicio de Jesús, Poncio Pilato despertó en su palacio de Jerusalén sin imaginar que aquel día quedaría grabado en la historia de la humanidad para siempre. Era el año 33 después de Cristo, y el gobernador romano llevaba ya una década administrando aquella provincia conflictiva, llena de fanáticos religiosos y rebeldes que constantemente desafiaban el poder de Roma. Pilato había aprendido a navegar en aguas turbulentas, equilibrando la autoridad imperial con las demandas de los líderes judíos que, aunque sometidos, mantenían un poder considerable sobre el pueblo. Aquel viernes por la mañana, durante la festividad de la Pascua judía, los sumos sacerdotes llegaron a su residencia arrastrando a un hombre llamado Jesús de Nazaret. Pilato ya había escuchado rumores sobre este predicador itinerante que había causado revuelo en el templo apenas unos días antes, volcando las mesas de los cambistas y desafiando abiertamente a las autoridades religiosas. Sin embargo, el gobernador romano no veía en aquel hombre demacrado y golpeado ninguna amenaza real para el imperio que representaba. Los acusadores presentaron cargos graves contra Jesús: sedición, blasfemia, declararse rey de los judíos y prohibir el pago de tributos al César. Pilato observó al acusado con una mezcla de curiosidad y hastío. En sus 10 años como gobernador, había visto decenas de supuestos mesías y revolucionarios que prometían liberar a Israel del yugo romano. Todos habían terminado crucificados en las colinas que rodeaban Jerusalén, sus cadáveres sirviendo como advertencia silenciosa para cualquiera que osara desafiar a Roma. Pero había algo diferente en este hombre. Mientras los sacerdotes vociferaban sus acusaciones con rostros enrojecidos por la ira, Jesús permanecía en silencio, con una serenidad que desconcertaba al experimentado político romano. Pilato había interrogado a criminales endurecidos, a rebeldes fanáticos y a farsantes desesperados, pero nunca había encontrado aquella calma inquietante en los ojos de un acusado que enfrentaba una muerte segura y brutal. El gobernador decidió interrogar personalmente al prisionero. Entró en sus aposentos privados y ordenó que trajeran solo a Jesús, sin la multitud que gritaba afuera. En aquel espacio íntimo, lejos del ruido ensordecedor de la turba, Pilato formuló la pregunta que cambiaría su destino para siempre: ¿Eres tú el rey de los judíos? La respuesta de Jesús fue enigmática, como todo en aquel hombre extraordinario, y provocó en el gobernador una inquietud que jamás había experimentado. Durante aquella conversación privada, Pilato se encontró frente a algo que excedía su comprensión política y administrativa. Aquel prisionero no se defendía como otros acusados, no suplicaba por su vida ni ofrecía explicaciones rebuscadas. En cambio, hablaba de reinos que no eran de este mundo, de verdades que trascendían el poder temporal de Roma y de una misión que el gobernador apenas podía vislumbrar. Por primera vez en su carrera, Pilato sintió que el poder que ostentaba era insignificante frente a la presencia de aquel hombre. La esposa de Pilato, Claudia Prócula, había tenido pesadillas terribles aquella noche. Envió un mensaje urgente a su esposo, advirtiéndole que no se involucrara con ese justo, pero el gobernador ya estaba atrapado en una red de circunstancias políticas y presiones sociales que parecían no dejarle salida. Los sumos sacerdotes amenazaban con informar al César sobre su incompetencia si dejaba libre a un supuesto revolucionario, y la multitud que se había congregado afuera gritaba con furia creciente pidiendo la crucifixión. Pilato intentó liberarse de aquella responsabilidad. Primero, trató de enviar a Jesús ante Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea, argumentando que el acusado era galileo y por tanto estaba bajo su jurisdicción. Herodes, intrigado por los rumores sobre los milagros de Jesús, esperaba ver algún prodigio, pero el prisionero permaneció en silencio. Decepcionado y burlón, Herodes vistió a Jesús con un manto púrpura en son de mofa y lo devolvió a Pilato, quien ahora se encontraba nuevamente frente al dilema que había intentado evitar. El gobernador romano entonces propuso una solución que consideraba ingeniosa. Era costumbre liberar a un prisionero durante la Pascua, como gesto de buena voluntad hacia el pueblo judío. Pilato ofreció a la multitud elegir entre Jesús,
a quien había mandado azotar brutalmente esperando satisfacer su sed de sangre, y Barrabás, un asesino y revolucionario conocido que había participado en una reciente insurrección. Estaba convencido de que el pueblo elegiría liberar al predicador inofensivo en lugar del criminal peligroso. Pero el gobernador había subestimado el poder de los líderes religiosos sobre la multitud. Los sumos sacerdotes se habían movido entre el pueblo durante toda la mañana, envenenando los corazones con mentiras y manipulando las emociones de aquellos que días antes habían aclamado a Jesús como el Mesías. Cuando Pilato preguntó a la multitud a quién querían liberar, la respuesta fue unánime y ensordecedora: Barrabás, crucifica a Jesús. El destino estaba sellado, y el gobernador romano se encontraba atrapado en una decisión que perseguiría su alma hasta el último día de su vida. Ante el clamor implacable de la multitud, Pilato sintió cómo el control de la situación se le escapaba de las manos como arena entre los dedos. El experimentado político, acostumbrado a manipular circunstancias y personas para beneficio de Roma y de su propia carrera, se encontraba ahora paralizado por una decisión que no quería tomar. En su corazón sabía que Jesús era inocente. Sus propias palabras habían sido claras al declarar 3 veces ante el pueblo que no encontraba culpa alguna en aquel hombre. La presión política, sin embargo, era abrumadora. Los líderes judíos habían jugado su carta más poderosa. Amenazaron con enviar un informe al emperador Tiberio, acusando a Pilato de permitir que un revolucionario que se proclamaba rey quedara impune. Esta amenaza era particularmente peligrosa, porque el César era notoriamente paranoico con cualquier posible desafío a su autoridad. Tiberio había ejecutado a varios funcionarios romanos por cargos menores, y Pilato sabía que una acusación de traición podría significar no solo el fin de su carrera, sino también su propia muerte. El gobernador intentó una última maniobra desesperada. Ordenó que trajeran una vasija con agua y, ante la vista de todos, se lavó las manos públicamente mientras pronunciaba las palabras que resonarían a través de los siglos: «Soy inocente de la sangre de este justo. Allá vosotros». Era un gesto simbólico que intentaba transferir la responsabilidad del crimen que estaba a punto de autorizar, pero en el fondo de su alma, Pilato sabía que aquel teatro no lo absolvería de su culpa. Aquellas manos que se lavaban con agua clara no podían limpiarse de la decisión que su corazón ya había tomado. Los sacerdotes y la multitud, en un arrebato de fervor ciego, respondieron con palabras que se convertirían en una maldición generacional: «Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos». En aquel momento, en el atrio del palacio de Pilato, se estaba consumando una tragedia que trascendía lo político y lo humano. Una decisión que arrastraría consecuencias eternas para todos los involucrados. Pilato firmó la sentencia de muerte. Con un trazo de su pluma, condenó a crucifixión al hombre que había declarado inocente 3 veces. La contradicción era tan evidente, tan grotesca, que el propio gobernador sintió una náusea profunda al entregar el documento a sus soldados. Había sacrificado su conciencia en el altar de la conveniencia política. Había vendido su alma por mantener un cargo que, en aquel momento, parecía más una cárcel que un privilegio. Los soldados romanos, experimentados en el arte de la tortura y la ejecución, procedieron con eficiencia brutal. Vistieron a Jesús con un manto escarlata en burla a su supuesta realeza. Tejieron una corona de espinas que clavaron en su cabeza hasta que la sangre corría por su rostro, y le colocaron una caña en la mano derecha como cetro de mofa. Mientras tanto, se arrodillaban ante él en falsa adoración, escupían su rostro y le golpeaban la cabeza con la misma caña que le habían dado como cetro, gritando: «¡Salve, Rey de los judíos!». Pilato observaba desde una distancia prudente aquella escena de degradación humana. Parte de él esperaba que el espectáculo de humillación pública satisficiera la sed de sangre de la multitud y pudiera así liberar al prisionero. Ordenó que trajeran nuevamente a Jesús ante el pueblo, ahora desfigurado por los golpes, sangrante y coronado de espinas, y pronunció las palabras que pretendían despertar compasión: «Ecce homo», he aquí el hombre. Pero la multitud, lejos de conmoverse,
intensificó sus gritos pidiendo la crucifixión. El gobernador romano había perdido toda autoridad sobre aquella situación. El poder que representaba, las legiones que podía convocar, la autoridad imperial que lo respaldaba. Todo parecía insignificante frente a la fuerza desatada de una multitud manipulada por el odio religioso y la ambición política de los sacerdotes. Pilato había enfrentado revueltas antes, había sofocado rebeliones con mano de hierro, pero en esta ocasión sintió que fuerzas más grandes que él estaban en juego. Cuando finalmente ordenó que llevaran a Jesús al Gólgota para su ejecución, Pilato mandó colocar un letrero sobre la cruz con la inscripción en hebreo, griego y latín: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Los sumos sacerdotes, furiosos, exigieron que cambiara la inscripción para que dijera: Este dijo, soy Rey de los Judíos. Pero el gobernador, en un último acto de desafío que poco servía para redimirlo, respondió con firmeza: Lo que he escrito, escrito está. Era un gesto patético de autoridad en un día donde había perdido completamente el control de su propio destino. Mientras Jesús era llevado a través de las calles de Jerusalén cargando su cruz hacia el lugar de la ejecución, Pilato regresó a sus aposentos privados. El ruido de la multitud se alejaba gradualmente, pero en su interior comenzaba a resonar un silencio aún más ensordecedor. El silencio de la conciencia que acusa. Aquel lavado de manos público no había limpiado nada. Había sido solo un teatro vacío, un autoengaño transparente que no convencía ni siquiera a su propia alma atormentada. Las horas que siguieron a la sentencia fueron testigo de acontecimientos que sacudirían para siempre la fe y la razón de quienes los presenciaron. Pilato, encerrado en su palacio, intentaba retomar sus labores administrativas, como si aquel viernes fuera un día más en su gobierno de Judea. Firmaba documentos, recibía informes de sus oficiales, trataba de sumergirse en la rutina que durante años había definido su existencia, pero algo había cambiado irreversiblemente en su interior. Al mediodía, cuando el sol debería estar en su cenit, iluminando Jerusalén con su luz más intensa, las tinieblas comenzaron a cubrir la tierra. No era un eclipse natural ni nubes tormentosas. Era una oscuridad sobrenatural que descendió sobre la región como un manto fúnebre. Los pájaros dejaron de cantar, los animales buscaron refugio, y un silencio inquietante se apoderó de la ciudad. Pilato sintió un frío que no provenía del clima, sino de algo mucho más profundo y aterrador. Durante 3 horas, aquella oscuridad antinatural permaneció sobre Jerusalén mientras Jesús agonizaba en la cruz del Gólgota. El gobernador romano, aunque intentaba mantener la compostura, no podía evitar asomarse a las ventanas de su palacio para contemplar aquel fenómeno inexplicable. Sus consejeros y sirvientes murmuraban con terror. Algunos de ellos judíos que comprendían el significado profético de aquellas señales. Cuando el Mesías sufriera, el cielo mismo lloraría su dolor. Los informes llegaban continuamente desde el lugar de la crucifixión. Los soldados relataban acontecimientos extraordinarios. Jesús había perdonado a los criminales crucificados junto a él. Había encomendado el cuidado de su madre a uno de sus discípulos. Y había pronunciado palabras que resonaban con una autoridad divina, incluso mientras agonizaba en la forma más humillante de ejecución conocida por Roma. Cada nuevo informe aumentaba la inquietud que carcomía el corazón de Pilato. Entonces, aproximadamente a la hora 9, sucedió algo que haría temblar los cimientos mismos de la fe del gobernador en sus propios dioses paganos. Jesús pronunció con voz potente sus últimas palabras: «Consumado es», y entregó su espíritu. En ese preciso instante, la tierra tembló violentamente. El terremoto sacudió Jerusalén con tal fuerza que las piedras del templo se partieron, las tumbas se abrieron, y el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó de arriba abajo, exponiendo el interior sagrado que solo el sumo sacerdote podía ver una vez al año. Pilato fue arrojado al suelo por la violencia del terremoto. Los muebles de su palacio se desplazaron, las columnas se agrietaron, y por un momento el gobernador temió que todo el edificio colapsaría sobre él. Cuando finalmente la tierra dejó de temblar,
Un silencio aún más profundo que la oscuridad precedente se instaló en la ciudad. Era como si toda la creación estuviera conteniendo el aliento ante la magnitud de lo que acababa de suceder. El centurión encargado de la crucifixión llegó corriendo al palacio con el rostro pálido y las manos temblorosas. Este soldado veterano, que había presidido incontables ejecuciones sin mostrar emoción alguna, ahora estaba visiblemente conmocionado. Cayó de rodillas ante Pilato y pronunció las palabras que confirmarían los peores temores del gobernador. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. No era una declaración casual. Era una confesión arrancada del alma de un hombre que había presenciado algo que superaba toda comprensión humana. Los informes de testigos oculares continuaron llegando durante las horas siguientes, cada uno más perturbador que el anterior. Algunos soldados juraban haber visto a muertos saliendo de sus tumbas abiertas por el terremoto y caminando por las calles de Jerusalén. Otros hablaban de la súbita rasgadura del velo del templo, un hecho que los sacerdotes trataban desesperadamente de ocultar porque implicaba que la presencia divina había abandonado el santuario. Cada testimonio era un clavo más en el ataúd de la tranquilidad mental de Pilato. La esposa del gobernador, Claudia Prócula, quien había advertido a su esposo aquella mañana sobre su sueño premonitorio, ahora lloraba inconsolablemente. Sus pesadillas se habían hecho realidad de la manera más terrible imaginable. Había visto en sueños el rostro de Jesús. Había sentido la inocencia de aquel hombre y había tratado desesperadamente de salvar a su esposo de cometer una injusticia que tendría consecuencias eternas. Ahora, mientras consolaba a su atormentada esposa, Pilato comprendía que había ignorado no solo la advertencia de una mujer preocupada, sino una intervención divina que había intentado detenerlo. Aquella noche, mientras Jerusalén se sumergía en un silencio cargado de temor y asombro, Pilato permaneció despierto en sus aposentos privados. Las señales habían sido claras y múltiples. La advertencia de su esposa, la inocencia evidente del acusado, las palabras enigmáticas pero poderosas de Jesús durante el interrogatorio, la oscuridad sobrenatural, el terremoto devastador, el testimonio del centurión. Cada señal había sido una oportunidad para cambiar de rumbo, para defender la justicia sobre la conveniencia política, para elegir la verdad sobre la cobardía. Y él había ignorado todas y cada una de ellas, lavándose las manos en un gesto teatral que ahora reconocía como la más hipócrita de las farsas. El sábado pasó en un silencio tenso. Jerusalén, usualmente bulliciosa incluso durante el Sabbat, parecía sumida en un estupor colectivo. Los líderes judíos, sin embargo, no descansaban. Acudieron nuevamente ante Pilato con una petición extraña. Querían que se colocara una guardia romana en la tumba de Jesús, porque, según explicaron, el impostor había proclamado que resucitaría al tercer día, y temían que sus discípulos robaran el cuerpo y proclamaran una falsa resurrección. Pilato, exhausto emocionalmente y deseando únicamente que aquel asunto concluyera de una vez por todas, concedió la petición con hastío. «Ahí tenéis una guardia. Id, aseguradla como sabéis», les dijo con un gesto de despedida. Los sacerdotes sellaron la tumba con el sello oficial romano y colocaron guardias armados que vigilarían día y noche. Era una precaución que consideraban necesaria para evitar cualquier engaño de los seguidores del crucificado. Ninguno de ellos imaginaba que estaban a punto de presenciar el acontecimiento más extraordinario de la historia humana. El domingo al amanecer, la tierra volvió a temblar. Esta vez no fue un terremoto devastador como el del viernes, sino una sacudida precisa, localizada en el área del jardín donde había sido sepultado Jesús. Los guardias romanos, soldados entrenados y valientes que habían enfrentado batallas sangrientas sin parpadear, fueron testigos de algo que superaba toda explicación racional. Un ángel descendió del cielo con apariencia como un relámpago y vestiduras blancas como la nieve. Removió la enorme piedra que sellaba la tumba y se sentó sobre ella. El terror se apoderó de los guardias. Hombres curtidos en la guerra cayeron al suelo como muertos ante aquella presencia sobrenatural.
Cuando finalmente recuperaron la compostura, corrieron despavoridos de vuelta a Jerusalén, algunos directamente al templo para informar a los sacerdotes, otros al palacio de Pilato para reportar lo imposible. La tumba estaba vacía, el cuerpo había desaparecido, y habían presenciado manifestaciones angélicas que desafiaban toda lógica militar y política que conocían. El gobernador recibió a los guardias en un estado de incredulidad mezclada con un terror creciente. Los soldados, hombres de su propia legión en quienes confiaba, temblaban mientras relataban lo sucedido. Algunos lloraban de miedo, otros farfullaban incoherentemente, pero todos concordaban en los detalles esenciales. Algo sobrenatural había ocurrido en aquella tumba. La piedra había sido movida no por manos humanas, y el cuerpo de Jesús simplemente no estaba allí. Pilato envió inmediatamente a sus propios oficiales para verificar el informe. Regresaron confirmando lo imposible. La tumba estaba vacía. Los lienzos mortuorios estaban cuidadosamente doblados en un lugar aparte. El sello romano había sido roto no por fuerza, sino como si simplemente hubiera dejado de existir. No había señales de lucha. No había evidencia de que alguien hubiera forzado la entrada. Era como si el ocupante de la tumba simplemente hubiera atravesado las paredes y desaparecido. Los sumos sacerdotes, desesperados por controlar el daño de esta situación catastrófica, llegaron nuevamente ante Pilato con una propuesta. Pagarían generosamente a los guardias romanos para que difundieran la historia de que los discípulos habían robado el cuerpo mientras ellos dormían. Era una mentira tan absurda que hacía reír. ¿Cómo podrían saber qué había sucedido si estaban dormidos? Y más importante, ¿cómo un grupo de pescadores asustados y dispersos podrían haber superado a guardias romanos armados y movido una piedra masiva sin despertarlos? Pilato, sin embargo, aceptó participar en el encubrimiento. Prometió a los sacerdotes que protegería a los guardias de cualquier castigo por haber dormido en su puesto, una ofensa que normalmente se castigaba con la muerte. El gobernador ya no sabía qué creer. Su mente racional, formada en la lógica y el pragmatismo romano, se enfrentaba a acontecimientos que desafiaban toda explicación natural. Pero su corazón, ese corazón que había intentado lavar de culpa con agua simbólica, sabía la verdad. Había condenado a muerte a un inocente, y ese inocente había resucitado. Los días siguientes fueron un caos de rumores y apariciones. Los seguidores de Jesús comenzaron a proclamar abiertamente que lo habían visto vivo, que había comido con ellos, que les había mostrado las heridas de la crucifixión y les había hablado sobre el cumplimiento de las profecías. Cada nuevo informe era un tormento para Pilato, quien se encontraba atrapado entre el deber de sofocar lo que podría convertirse en un movimiento peligroso y el terror creciente de que estaba enfrentando fuerzas que superaban completamente su autoridad terrenal. El gobernador ordenó investigaciones discretas. Sus agentes confirmaron que los discípulos, quienes habían huido aterrorizados el viernes, ahora predicaban con un valor que rayaba en la locura. Hombres que se habían escondido por temor a ser arrestados, ahora proclamaban públicamente en el templo que Jesús había resucitado y que era el Mesías prometido. La transformación era tan radical que no podía explicarse por ningún truco o conspiración humana. Pilato comenzó a experimentar pesadillas propias. En sus sueños, veía el rostro sereno de Jesús durante el interrogatorio. Escuchaba sus palabras sobre el reino que no era de este mundo. Sentía la penetrante mirada de aquel hombre que había conocido su alma mejor que él mismo. Despertaba empapado en sudor, gritando órdenes para que trajeran agua, intentando lavar sus manos una y otra vez en un ritual obsesivo que nunca lo dejaba limpio. Su esposa, testigo de su deterioro mental, temía por su cordura y por su alma. Los meses que siguieron a la resurrección de Jesús marcaron el inicio del declive inexorable de Poncio Pilato. El movimiento que había intentado sofocar mediante la crucifixión no solo no había desaparecido, sino que crecía exponencialmente. Los seguidores de Jesús, ahora llamados cristianos, se multiplicaban diariamente en Jerusalén y comenzaban a extenderse por todo el Imperio Romano.
Cada nuevo converso era un recordatorio vivo de la decisión que había tomado aquel viernes fatídico. La relación de Pilato con los líderes judíos se deterioró rápidamente. Los sacerdotes, lejos de estar agradecidos por su colaboración en la crucifixión de Jesús, ahora lo culpaban por no haber sofocado completamente el movimiento cristiano. Cada milagro realizado por los apóstoles, cada curación atribuida al nombre de Jesús, cada conversión masiva era vista como un fracaso del gobernador romano. La tensión política que siempre había caracterizado a Judea alcanzó niveles insostenibles. En el año 36 o 37 después de Cristo, apenas unos pocos años después de la crucifixión, llegó a su fin la carrera de Pilato como gobernador. El detonante fue un incidente violento en Samaria. Un profeta samaritano había convocado a una multitud al monte Gerizim, prometiéndoles revelar tesoros sagrados. Pilato, paranoico y desequilibrado por los acontecimientos recientes, interpretó la reunión como una rebelión inminente y envió tropas que masacraron brutalmente a los reunidos, incluyendo a muchos inocentes. Los samaritanos enviaron una delegación al legado de Siria, Vitelio, quien era superior jerárquico de Pilato, para quejarse de la brutalidad excesiva del gobernador. Vitelio, al investigar el incidente, encontró no solo evidencia de la masacre injustificada, sino también un patrón de mal gobierno, decisiones erráticas y deterioro mental en Pilato. El veredicto fue claro. El gobernador debía regresar a Roma para responder ante el emperador Tiberio por sus acciones. El viaje de regreso a Roma fue una agonía para Pilato. Durante las semanas de travesía por el Mediterráneo, el exgobernador reflexionaba sobre la ironía cruel de su destino. Había sacrificado su conciencia para mantener su posición de poder. Había condenado a un inocente para evitar problemas políticos, y ahora perdía ese poder de todos modos. El lavado de manos había sido completamente inútil. No había salvado ni su carrera ni su alma. Cuando Pilato llegó a Roma, descubrió que el emperador Tiberio había muerto recientemente. El nuevo César, Calígula, era un hombre volátil y cruel conocido por su crueldad caprichosa. Las fuentes históricas difieren sobre el destino final de Pilato, pero todas coinciden en que fue trágico. Algunos registros sugieren que fue exiliado a las Galias, a la región que hoy conocemos como Francia, donde vivió sus últimos años en desgracia y tormento mental. Eusebio de Cesarea, el historiador de la Iglesia primitiva, escribió que Pilato cayó en tantas calamidades que se vio obligado a convertirse en su propio asesino y ejecutor de su propia justicia. Según esta tradición, el exgobernador, atormentado por la culpa y perseguido por visiones del hombre que había condenado injustamente, terminó quitándose la vida. El lugar exacto varía según las fuentes. Algunos dicen que fue en Vienne, en las Galias. Otros mencionan una montaña suiza que aún hoy lleva el nombre de Monte Pilato. La tradición cristiana preserva relatos de los últimos días de Pilato como una advertencia sobre las consecuencias de sacrificar la verdad por la conveniencia. Se dice que el exgobernador vagaba como un espectro atormentado, incapaz de dormir, obsesionado con lavarse las manos en un ritual interminable que nunca lo limpiaba. Las mismas manos que había lavado públicamente ante la multitud ahora estaban manchadas con una culpa que ninguna cantidad de agua podía eliminar. Claudia Prócula, su esposa, según algunas tradiciones, eventualmente se convirtió al cristianismo. La mujer que había intentado salvar a su esposo de cometer aquella injusticia terrible, finalmente encontró paz al abrazar la fe del hombre que él había condenado. La Iglesia Ortodoxa incluso la venera como santa por su intento de defender a Jesús. El contraste entre el destino de la esposa y el del gobernador es una lección poderosa sobre las consecuencias de escuchar o ignorar la voz de la conciencia. La historia de Poncio Pilato quedó grabada para siempre en el credo de los apóstoles, donde cada domingo millones de cristianos en todo el mundo pronuncian su nombre. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Es una inmortalidad peculiar y terrible.
ser recordado eternamente no por logros o virtudes, sino por haber cometido la injusticia más grande de la historia. Su nombre está atado para siempre al momento de la crucifixión, un recordatorio perpetuo de lo que sucede cuando el poder se antepone a la justicia. La lección de Pilato trasciende los siglos y resuena en cada época y cultura. Cada vez que alguien sacrifica sus principios por conveniencia, cada vez que se lava las manos de una responsabilidad moral, cada vez que el miedo político supera a la justicia, el espíritu de Pilato se hace presente. Su historia es una advertencia eterna. Las decisiones cobardes, aunque parezcan protegernos en el momento, inevitablemente nos persiguen y nos destruyen. No hay agua suficiente en el mundo para lavar las manos manchadas con la sangre de un inocente, especialmente cuando ese inocente era el Hijo de Dios.